Buenas noches tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. A esta hora, pasada las 9 de la noche, cuando estamos cerca de las 10 de la noche de este día, martes 31 de diciembre del año 2024. Último día de este año 2024. Hoy también estamos acá para cumplir con nuestro sagrado deber de anunciar y proclamar el mensaje de salvación, el mensaje de la vida eterna centrado en la persona y en la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que en esta noche quiero compartir con todos ustedes un pasaje de la Biblia, un pasaje que encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9 y en el verso 16, donde leemos lo siguiente: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y el apóstol dice, a manera de exclamación, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Y a la luz de este pasaje bíblico, quiero predicar el mensaje: mi gran responsabilidad. Mi gran responsabilidad. Y en este pasaje encontramos al apóstol Pablo en una diatriba, en una circunstancia bastante incómoda, podríamos llamarla, teniendo que verse en la necesidad de defender su llamado, su ministerio, porque algunos de los hombres y mujeres de la ciudad de Corintio estaban poniendo en tela de juicio no solamente el llamado ministerial del apóstol Pablo, sino que también estaban poniendo en tela de juicio su integridad. Algunos no solamente menospreciaban su apariencia, algunos no solamente decían: a la verdad las cartas son duras, pero la apariencia menospreciable. Tal vez Pablo, según algunos historiadores, no tenía el físico, el porte, la apariencia de un orador griego. Tal vez no tenía la estatura, el perfil de un griego. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez no tenía la elocuencia de un Apolo, pero tenía el conocimiento profundo y sólido de Jesucristo, el Señor y el Salvador de los hombres. Y el apóstol no solamente era juzgado y criticado malamente por estas personas, no solo por su apariencia, no solo porque también algunos pensaban que su ministerio era de segunda mano, que él no era un apóstol, como lo fue Pedro, como lo fue Juan, que vieron al Señor Jesucristo. Y ellos decían: él no le vio, él no estuvo con él no era uno de los 12. Y por tanto, se le menospreciaba. Algunos círculos le menospreciaban. Y en este texto que hemos leído, encontramos que algunos llegaron a decir, a tratar de malponer al apóstol, que su interés por predicar no era otro que uno mercenario, que uno mercantilista. Es decir, que él predicaba el evangelio era por dinero, por dinero. Y él apela a las escrituras de Cristo. Él apela a las escrituras del Antiguo Testamento para demostrar que el Señor en su gracia, Él ha mandado que los que predican el evangelio vivan del evangelio, que los predican el evangelio sean sostenidos por la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el apóstol en este caso dice que él no ha usado de ese derecho, que él, sus motivaciones no son mercantilistas, que sus motivaciones no son mercenarias, pues él no es un filósofo ambulante, él no es un palabrero, él es un apóstol, él es un embajador de Jesucristo, él es un proclamador de la gloria de Dios en Cristo. Y entonces, en ese contexto, él dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Es decir, yo no tengo que
que sentirme y decir, oh, reconózcanme. He predicado el evangelio, reconózcanme. Exijo una paga, exijo un reconocimiento. No, el apóstol dice, yo no tengo por qué gloriarme. Si yo anuncio el evangelio, yo no tengo por qué gloriarme. Él dice, porque me es impuesta necesidad. Es decir, es una necesidad, una obligación que me ha sido impuesta. Es una obligación encomendada. En el verso 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, yo predico porque se me ha impuesto. Yo predico, dice Pablo, yo anuncio el evangelio porque se me ha ordenado. Yo no predico buscando dinero. Yo no predico buscando glorias humanas, reconocimientos, títulos, aplausos, fama. No. Yo no predico el evangelio por esa causa. Porque este hombre, antes de convertirse, era un erudito, era un judío legalista de la secta más rigurosa de los judíos, conocida como los fariseos. Y este hombre era un perseguidor de la iglesia, un enemigo del evangelio. Pero cuando iba en esas funciones de perseguir a los cristianos, de encerrar a los cristianos, de tratar de acabar con el cristianismo, en aquel camino a Damasco, tuvo un encuentro glorioso con el Señor Jesucristo, el cual descendió del cielo y se le reveló al apóstol antes de convertirse. Saulo de Tarso, en sus labores malignas, maléficas, de perseguir, de asolar la iglesia de Cristo, de desaparecerla de la tierra, de que no se nombrara más ese nombre, Jesús de Nazaret, ocupado en esto, el Señor se le reveló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? ¿Por qué te encimas hacia una espina? Te estás haciendo daño. Es lo que le estaba diciendo Cristo. Y Saulo de Tarso cayó a tierra, inclinado. Ya no estaba enfurecido, ya no estaba altanero, ya no estaba altivo, respirando amenazas de muerte. Ya no estaba enfurecido en sobremanera. Ya no andaba con sus ínfolas de grandeza, teniendo cartas de los principales sacerdotes. Ahora lo encontramos en el suelo, humillado, diciendo, ¿quién eres, Señor? Y Jesucristo le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús de Nazaret, el resucitado de los muertos. Yo soy el Señor, yo soy el glorioso Salvador. Y desde allí, desde aquella experiencia, la vida de Saulo de Tarso cambió para siempre. Su vida fue transformada. De perseguidor se convirtió en el más grande defensor del evangelio, en el apóstol de Jesucristo, en el proclamador de las grandes verdades con respecto a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Dedicó su vida hasta la muerte, entregó su vida por la causa de Jesucristo. Y ahora aquí encuentran unos hombres acusándoles y él le dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si yo no anunciara el evangelio. Veamos algunas razones por las que el apóstol Pablo dice, ¡ay de mí! ¡Pobre de mí! Si yo no anunciara el evangelio. Para que, escuchando estas razones, las hagamos nuestras. Las hagamos nuestras. Y sigamos el ejemplo del apóstol. Y cada día nos dediquemos a cumplir la comisión, la gran comisión, lo que nos ha sido encomendado. Pablo dice, porque necesidad me es impuesta una necesidad. Y ay de mí si no predicar el evangelio. Lo primero que quiero decir es que en la carta que él mismo escribió a los romanos, en el capítulo 1 y en el verso 16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué Pablo decía, ay de mí si no predicar el evangelio? Porque el evangelio que lo salvó a él, el evangelio que lo transformó a él, las buenas noticias de vida en Cristo Jesús que lo salvaron a él, él estaba convencido que ese poder seguía salvando vidas. Él sabía que lo único que podía libertar al hombre del poder del pecado
Era el mensaje centrado en la persona y en la obra de Cristo. Cristo muriendo en la cruz, Cristo muriendo por los pecadores, Cristo muriendo por amor, Cristo resucitado de los muertos para darle esperanza al pecador arrepentido. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. El evangelio me salvó. El evangelio es la salvación de Dios. El evangelio desata el poder de Dios. El evangelio es donde fluye el poder de Dios, el poder para transformar un corazón, para iluminar una mente oscurecida, para libertar el alma oprimida por causa del pecado. Ay de mí si yo no predicar el evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación de los hombres perdidos. Pero en ese mismo capítulo y en el verso 17 él dice, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, como está escrito, el justo por su fe vivirá. En el evangelio se revela la justicia de Dios. El mensaje de la predicación de las buenas noticias de Dios en Cristo, centrada en la persona de Jesús de Nazaret, el glorioso Hijo de Dios que se hizo hombre. Es allí, en ese mensaje, no en la filosofía, no en la terapia psicológica, no en el mensaje positivista, no, es en el evangelio, centrada en la persona y en la obra de Cristo, donde es revelada la justicia de Dios. Cómo Dios mostró su justicia, aleluya, donde Dios castigó el pecado, Dios condenó el pecado, Dios desató su ira y su furia contra el pecado sin destruir al pecador. ¿Cómo hizo Dios eso? Por medio de una sustitución. En esto se mostró el amor de Dios, en que Dios entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, solo el evangelio muestra la justicia de Dios dando un sustituto. Cristo el inocente, Cristo el magnánimo, el majestuoso Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios, hecho hombre, murió en nuestro lugar, murió en la cruz del Calvario, murió llevando nuestros pecados, murió recibiendo la condena que nosotros merecíamos, murió nuestra muerte, sufrió nuestra condenación, en aquella cruz vivió los horrores del infierno y en esa muerte, en ese acto, Dios reveló su justicia. Es decir, Dios no condenó al pecador, sino que condenó al sustituto, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios trató a su Hijo en la cruz como a un villano. Dios trató a su Hijo como el más vil de todos los pecadores para poder tratarnos a nosotros ahora con justicia, para poder tratarnos a nosotros como gente justa, como gente que no hubiera pecado, porque Cristo murió en nuestro lugar, llevó nuestra condenación, sufrió la ira de Dios, fue quebrantado por el Padre. El Padre castigó todas nuestras iniquidades en la persona del Hijo de Dios. Ahora, todo el que viene arrepentido a Cristo y pone su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre lo declara justo, inocente, sin culpa, porque está unido a Jesucristo. Cristo es su mediador, Cristo es su sustituto, Cristo es su justicia, Cristo es su sabiduría, Cristo es su redención, Cristo es su todo. Es decir, el evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe. Es decir, es un mensaje de fe para ser recibido con fe, para ser recibido con confianza. Con razón el apóstol dijo, ay de mí si no predicare el evangelio. Alabado sea Dios. El evangelio es el poder de Dios que liberta del pecado. El evangelio es el único mensaje que revela la justicia de Dios, los propósitos de Dios en Cristo. Ahora bien, el apóstol dice, ay de mí si no predicare el evangelio. El evangelio son las buenas noticias de Dios. Son las buenas noticias de Dios para salvación. Es la trompeta de Dios que anuncia no solo que hay esperanza. El evangelio es el mensaje que anuncia que hay perdón de pecados. Dios otorgará perdón de pecados a todos los que vengan arrepentidos a Cristo Jesús. A todos los que vengan a poner su fe en Él. Pero el evangelio también anuncia, advierte acerca de la ira venidera. El evangelio
de Jesucristo anuncia que un día habrá un juicio. Dios ha establecido un día en el cual juzgará este mundo con justicia. Dios un día, cuando vuelva a su Hijo amado por segunda vez, derramará su ira sobre esta tierra. Y el Evangelio es el único mensaje. Es el único mensaje que te llama a despertar. El Evangelio es el único mensaje que te dice: despierta, amigo, reacciona antes que sea tarde. Escapa de la ira venidera. Mientras los otros mensajes te dicen: edúcate. Mientras los otros mensajes te dicen: progresa en la vida. Mientras los otros mensajes te dicen: tú eres grande, tú eres una persona súper especial. Mientras los otros mensajes te dicen: disfruta tu vida al máximo, aprovecha todas las oportunidades de la vida. El Evangelio te dice: arrepiéntete antes que sea tarde. El Evangelio te dice: ven a Cristo, ven hoy, ven ya, ven antes que sea tarde. Escapa de la ira venidera. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para que no te pierdas, para que no tengas que ir a la condenación eterna. Con razón el apóstol decía: ay de mí si no predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios que liberta del pecado, que transforma el corazón. El Evangelio es el único mensaje que revela la justicia perfecta de Dios, el plan perfecto de salvación de Dios para con el ser humano. Pero el Evangelio también anuncia que hay un día de ira, que hay un día de condenación, que hay un día en que los cielos serán abiertos y el Hijo de Dios volverá por segunda vez para juzgar con justicia a los vivos y a los muertos. El día de llamar a cuenta a todos los hombres. Y por eso hoy 31 de diciembre, hoy te llamo a rendirte a Cristo. Hoy te llamo, ven en arrepentimiento. Hoy no estoy aquí para decirte feliz año. Espero que tengas un feliz año. Espero que estés con tu familia en bendición. Espero que tengas una buena cena. Espero que todo esté bien en tu hogar. Pero hoy también te llamo: ven a Cristo, ven en arrepentimiento, ven en fe antes que sea tarde. Ay de mí si yo no te anuncio el Evangelio. Ay de mí si no te proclamo que Jesucristo vendrá un día por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. El Evangelio también es el mensaje. Es el único mensaje que deja oír la voz de Cristo. ¿Quieres oír la voz de Cristo? Escucha el Evangelio. El Evangelio bíblico. El Evangelio centrado en la persona y en la obra de Jesucristo, el glorioso Hijo de Dios. Jesucristo dijo: viene la hora y ahora es, cuando los muertos, óyeme, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. La voz de Cristo sigue siendo oída hoy aquí por medio de la predicación del Evangelio, por medio del anuncio de Cristo, Cristo hecho hombre, Cristo el Maestro, Cristo el Señor, Cristo muriendo en la cruz, Cristo resucitado de los muertos para nuestra justificación, para darnos perdón y darnos la vida eterna. Oh amigo, oye el Evangelio. Te suplico, en este 31 de diciembre, te suplico que te detengas un momento a escuchar las buenas noticias de salvación. Que detén la copa, aparta la botella. Detén un momento el festín, deténlo un momento y oye el Evangelio. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no irá a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. El Evangelio de Cristo te saca de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y te trae a la luz admirable de Jesucristo, el Hijo de Dios. Te saca de la condenación, quita la condenación de tu vida y te hace heredero de la vida eterna. Cristo sigue siendo oído hoy. Hoy sigue siendo oído Cristo por medio de sus mensajeros, por medio de la proclamación, por medio del anuncio del Evangelio que está registrado en las Sagradas Escrituras. El Espíritu de Dios hace potente
la voz de Cristo en los corazones y en los oídos de aquellos que escuchan el evangelio. Razón tenía el apóstol. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Hago mía esta exclamación del apóstol. Ay de mí si no cumplo con mi deber. Y por último, Pablo dice, ay de mí si no lo anuncio, porque es una obligación sagrada. Cristo me dio ese mandato. Tal vez usted me diga, estoy cansado de escucharte. Tal vez tú pienses que mi intención es molestarte. Tal vez tú digas, esta gente no tiene nada que hacer. ¡Qué fastidio! No, no es eso. Es una carga que está en nuestro corazón. Es una encomienda que nos ha dado Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oh amigo, oye el evangelio. Oye a Cristo. Oye a Cristo. Entrega tu vida a Jesucristo. Abandona el mundo. Deshazte del pecado. Y la única forma de liberarte del pecado, del mundo y del poder de Satanás es a través de Cristo. Ay de mí si no anunciare el evangelio. El apóstol Pedro dice, he predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu Santo es el que hace posible que la voz de Cristo sea oída. Amigo querido, me voy a despedir. Me voy a despedir de esta noche. Me voy a despedir este año como lo comencé. Comencé este año proclamando a Jesucristo, anunciando a Jesucristo, y terminaré este año proclamando la gloria de Dios en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Hay perdón de pecados en Cristo. Hay vida nueva en Cristo. Hay reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Así que te llamo una vez más a rendirte. Depón tus armas. Deja el orgullo y ven a Jesucristo, tu Señor y tu Salvador. ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio! Que Dios te bendiga y que Dios te salve.